Hemos visto la lista. Conocemos a varios de ese top. Hay una pregunta que cae por su propio peso. Si hemos dicho que lo mainstream es lo que todo el mundo conoce, que vas por la calle y una abuelita dice, no, yo juego al GTA V y tal, ¿no estaríamos diciendo que la lista que acabamos de escuchar hace ratito no es más bien la lista mainstream de los juegos de culto? El tema de los juegos de culto o los juegos mainstream, ¿no? Finalmente, es mejor irte por lo mainstream. Cuando hablamos de mainstream, chicos, obviamente, bueno, vamos a establecer los conceptos, ¿no? Mainstream, todo aquello, está en estas listas que dijimos. Bien sea por ventas, bien sea porque mejor juego de la historia, pero todos esos juegos GTA, Zelda, llámese como se Son llame, mainstream. son juegos mainstream, son juegos que todo el mundo conoce. Salvo que veas una piedra, debajo de una piedra, no tal. Ahora, juego O de nunca culto, hayas jugado nada, claro, ¿no? Ahí no vas a claro, no, el conocer. primer día que vas a jugar una consola, etcétera. Cuando hablamos de juegos de culto, son esos juegos que conoces porque llegaron a altos niveles de calidad, pero no lo has jugado, no tuvieron el nivel mediático que alcanzaron estos videojuegos, pero que cuando lo juegas dices, Dios mío, pero esto es una cosa increíble. Metamos en el saco, de hecho, hablando de datos, tengo aquí cuáles son los juegos de culto más destacados de la historia. La lista estoy Ahora, bastante de acuerdo con muchos, ¿no? mira, vas a dar la lista y después te voy a hacer una pregunta. Va, Pero ok. dale, porque estoy seguro que lo que vas a decir encaja con lo que te va a preguntar. A ver, aquí tenemos aquí sí se fue un poquito más largo, pero bueno, digamos un top 20 de los mejores Dale, juegos, de los juegos de culto más conocidos. de culto. Ok, o De sea, culto. joyitas, ¿no? Joyitas, las joyitas ocultas, ¿no? De la historia. El primero Vale, tenemos a Airbound. Airbound, estoy banco ya. fuerte, es uno de los grandes juegos de culto. Airbound fue uno de los primeros RPG que manejó mucho de lo que hoy día los RPG japoneses, orientales, perdón, que marcó una base, un antes y después, y es tan poco conocido. Tú le dices a la gente Airbound, de hecho, Ness, que es el personaje principal de Airbound, Principal. la gente lo conoce más por Smash Brothers que por su juego. Normal, normal. Normal, ¿no? Sí. Que por su y juego del 94, sí. Pero es así. Luego tenemos Shenmue de Dreamcast. Juegazo. Que Me lo ubico rompió también, ¿eh? todo en el Todavía estoy 99. ubicando, cuidado. Cositas, ¿no? Fue un juego que innovó mucho su narrativa y jugabilidad de mundo abierto. Y es recordado porque fue un juego muy ambicioso. Fue uno de los primeros juegos de mundo abierto creados para una consola. Y tenía nivel de calidad muy alto. La gente, te aseguro que la mitad del chat, chicos, digan yo, ¿quién jugó? ¿Quién sabe qué es Shenmue? Pongan yo en el chat. Shenmue, ¿quién lo jugó? Lo conoce. No. Poquito, vamos a ver cero, nadie poniendo yo. O sea, Shenmue, juego de Dreamcast del 99. Jamás oí Jamás oí de ese indie, Ahí dice, va, mira. mira tú. Juego de Sega. Ahí va. Psychonauts. Psychonauts para PC y Xbox de 2005. Un juego de A aventura. ese ya no lo conozco. Psychonauts yo lo jugué, juegazo. Un juego de plataformas que combina una historia muy interesante sobre temas psíquicos y demás. O sea, un juego interesante realmente. Una aventura de plataforma con una historia surrealista y niveles creativos que no encontró público en su momento, pero se convirtió en un clásico. Hay gente que es. A ver, igual, chicos. Psychonauts. También lo jugué. Mira, Alter es gran conocedor. Ojo. ¿Es RPG, creo? No, plataforma. ¿Ah, sí? Ah, Es no juego me plataforma. suena, Es el juego, un buen juego, un juego divertido. De hecho, hace poco salió la segunda parte. Beyond Good and Evil, juegazo también. De hecho, está en la lista. Luego, Aiko, increíble. Aiko, juegazo, chicos. Si eres fan de Shadow of the Colossus, tienes que jugar Aiko. Una obra maestra minimalista que puso el foco en la narrativa emocional y la dirección artística. Okami, el juego de culto por excelencia. Para mí estaría en un top muy alto, Okami. Como juego de culto. Okami, Vale. visualmente impresionante, inspirado en el folclore japonés, con unas mecánicas únicas basadas en pinceladas artísticas. Okami es increíble. Mira, Aiko hay gente que sí lo ha jugado. Aiko es un juegazo. Sí, sí, Digo, Okami. más o menos. Okami, Okami es Hombre, juego de culto, Okami. pero Okami se conoce un poco más porque su apartado visual fue muy conocedor. Fue muy rompedor en Sí, su momento. destacó mucho en su momento. Okami era increíble. El arte era espectacular. Yo lo jugué, me encantó, lo volvería a jugar 1000 veces. Juegazo. Y la historia muy buena. Beyond Good and Evil, una mezcla de aventura y combate de exploración que se lanzó a su tiempo, pero no tuvo un éxito inicial. Bueno, obviamente, séptimo lugar, bueno, no están por orden, sino, digamos, una lista con números, pero no un orden específico porque no lo tienen.
Shadow of the Colossus, uno de los grandes juegos de culto. Un juego, para tú conocer Shadow of the Colossus, tienes que ser gamer. No es Mario, no es GTA, no es Fortnite. Es un juegazo, pero Sí. las generaciones actuales no lo conocen ni lo conocerán. Y es una lástima. Grim Fandango, juego de 98, un juego de Lucas Hart de humor negro, muy divertido, excelente, uno de los mejores point and click que vas a jugar en la vida, Grim Fandango. Katamari Damacy, ese sí ya me declaro totalmente No, ya. ignorante. Tampoco, no, ni idea. Puta idea. Undertale, gran, Oh, gran, oh. gran juego de culto. Un RPG indie que revolucionó el género con su estilo, opciones narrativas y enfoque en la no violencia. Increíble. Bueno, aquí ponen Dark Souls, pero lo que pasa es que, a ver, Ya, fíjate que cada lo vez ponen mejor asterisco. para mi pregunta. Cada vez mejor para mi Sí lo ponen pregunta. asterisco, ¿por qué? Porque dice, o sea, que ahorita es ampliamente conocido, pero inicialmente se destacó entre un nicho por su dificultad y ojo, ahorita Dark Souls es muy conocido gracias a toda su saga y a que ahora sí es conocido. Pero cuando se es verdad, Dark Souls cuando salió, mucha gente no lo jugaba ni lo conocía. Eso es cierto. Entonces, claro, en su momento, en el 2011, fue un juego de culto. The Binding of Isaac, Celeste, System Shock Celeste. 2, Celeste es un juegazo. Jet Set Radio, qué gran juego. Muchos juegos de Dreamcast en la lista. Jet Set Radio, juegardo, un juego increíble con uno de los primeros motores de cel shading que se conocen, con una banda sonora rotísima. The World Ends With You. Tú no conoces The World Ends With You, ni la has escuchado en tu vida, ¿verdad? No, a ese sí ya no. The World Ends With You es un juego de Square Enix, de Nintendo DS, exclusivo de Nintendo DS, rotísimo. Ah, entonces no. Qué gran juego. Qué gran juego. The World Ends With You, muy gran juego. Deus Ex, Lunar, Silver Story Complete. Bueno, ahorita le van a hacer un remake. Excelente juego. Fíjate, tú conoces Nier Automata, ¿no? Claro, cómo no, con Espérate, güey. Ya que había una precuela. Que sí, salió en el sí, sí, sí 2010. sabía. Ah, bueno, Ajá. Nier. Llama Nier solo. Cuidado, ¿qué pasa? Cosita, ¿no? El juego original es valorado por su historia melancólica y banda sonora. La segunda capital ya no sabía. Y uno de los que salió en nuestros retos es el Planet Escape Torment. ¿Te acuerdas? Que salió en un top que no sabíamos Ah, ya. tal cual. Y ese es el top 20, digamos, de los juegos menos conocidos de la historia, ¿no? Digamos, de Ya. culto. Ahora, mira, hemos visto la lista. Conocemos a varios de ese top. Ujú. Realmente hay un tema aquí que quisiera que la gente en el chat o tú, Rafa. Hay una pregunta que cae por su propio peso. Y es la siguiente. Si hemos dicho que lo mainstream es lo que todo el mundo conoce, que vas por la calle y una abuelita dice, no, yo juego al GTA V y tal, y decimos que los de culto son joyitas realmente no tan conocidas, y después hablamos de un top de que precisamente de esas joyitas desconocidas, las más jugadas, no estaríamos diciendo que la lista que acabamos de escuchar a continuación hace ratito no es más bien la lista mainstream de los juegos de culto. Sí, de hecho sí. Es como que lo más conocido de otros juegos de culto. Claro, es que juego de culto tú puedes poner lo que tú quieras. O sea, de hecho el chat te está soltando. Claro, ahí está el tema. O sea, ¿qué divide realmente, no? El tema del mainstream con el tema de culto. Como las películas. O sea, yo lo veo de esa manera. Hay películas que son peliculazas y que poca gente conoce porque no es una película de superhéroe, de Marvel, etc. O sea, eso pasa en el mundo de los videojuegos. O sea, lo mainstream es God of War. La grandes sagas, grandes producciones, pero muchos de estos juegos son indies. Son juegos que Claro. realmente no tienen un nivel de producción tan alto y eso los vuelve un poco, también los lleva por ese camino. El caso de Shadow of the Colossus, de Ico, que son desarrollados por una casa grande pero como Konami. ser indie te hace de culto, porque si nos Yo creo que ponemos sí. así, cuando salió Tetris no era tremenda productora. Cuando salió Tetris casi no existían los videojuegos. Entonces era indie. Claro. En su momento fue un indie, pero yo sí creo que ser indie el día de hoy, o digamos en los últimos años, ya desde que se utiliza el término indie como indie, te pone en desventaja. Te pone en desventaja. Mucha gente ni ha tocado en su vida un Eso indie. sí. Es que te pone en desventaja. Claro, es que no puedes competir. Entonces, la mayoría de los indies son juegos de culto. Porque te pone, y ahorita es que estamos viendo un resurgir de los indies
Pero cuando salió Undertale, cuando salió Binding of Isaac, los indie eran cualquier cosa. ¿Quién jugaba un indie? Era Sí. como que, brother, hasta que salió, bueno, el papá de todos los indie, que fue el que dio a conocer los indie como un, oye, se pueden hacer cosas indie buenas. Silson, el que viene antes de decir, siempre se me da el nombre. Pero entonces los juegos, los indies, su negocio es apuntar a ser mainstream y no de culto, digamos, ¿o sí? 100%, es que todos los juegos quieren ser mainstream. Nadie quiere quedarse como juego de culto. Ojo, es Bueno, mi opinión. bueno, algunos juegos de Kojima yo creo que sí, ¿eh? Sí, Ese está loco, ese es claro, un porrero. te lo compro. Por ejemplo, Death Stranding es un juego que va Claro. 100% que fue con la intención. Pero yo quiero ser un juego de culto. Yo no voy a hacer nada mainstream, yo quiero ser un juego de culto. Pero la mayoría de juegos indie, yo creo que vámonos a Cuphead. Cuphead Ya, es un gran indie. ya. Pero es mainstream. Pero Cuphead llegó a ser mainstream, pero nació como un juego indie. Claro. Llegó a ser mainstream Cuphead. A mí Cuphead es uno de los grandes indie que pasó a ser un juego mainstream, que incluso tú tienes su DLC y todas sus cosas, ¿no? Sí. Pueden llegar a ser, sí puede, pero obviamente el camino que recorres es mucho más difícil. O sea, nuevamente, GTA 6 nace como un juego mainstream. O sea, GTA 6 no necesita nada, sino el nombre. No necesita nada, ya. Pero un juego, una franquicia nueva, tiene que enfrentarse jodido, ¿no? La vez jodida, muy jodida. Y Claro. la única Sí, forma eso ahorita de sí. volverte mainstream es que que tengas detrás de tus espaldas una gran compañía como Capcom, Square Enix, Namco, etcétera, ¿no? O que ya vengas de una franquicia, ¿no? GTA, Bueno, God of a día de War. hoy las redes sociales ayudan bastante también, ¿eh? Claro, que es lo que ha ayudado a algunos indies a salir de ser indie. O Claro. Mira, por salir de ejemplo, estos juegos de culto. lo que dice Alter es muy cierto, ¿no? El tema del NAF, el tema del Hungry Birds, empezaron chiquitos y hasta películas, o sea, Claro, por temas precisamente de redes sociales también, ¿no? totalmente, pero si tú tomas el total de juegos indies versus lo que lo han logrado, es mínimo, mínimo lo que logran realmente. Vimos en la lista juegos como Celeste. Celeste es un juegazo. Pero Celeste al día de hoy sigue siendo un juego de culto. Que no todo el mundo lo Pero conoce. un montón de gente lo conoce. Un montón de gente pero es porque nosotros estamos en el mundillo, pero la gente que nosotros somos, nos gustan los videojuegos y lo conocemos. Pero la gente, Ya, el jugador de FIFA, el jugador de Call of Duty, el jugador de Fortnite, no conocen esos juegos. Conoce, ya te entiendo. me explico, que O sea, son el la jugador que mayoría. es muchísimo más casual, que ha jugado 2 juegos y ya está. Ya está, pero te aseguro que te conocen un GTA, son jugadores, la mayoría jugadores de Fortnite, FIFA y son jugadores de GTA. Te lo firmo. De esos casuales, son jugadores de GTA, son jugadores de Call of Duty. Hasta uno que Que otro, no se han metido un Ocarina of Time, por ejemplo. por ejemplo, ni lo conocen ni les Ya. interesa. A pesar de que la Pues, saga de Zelda es mainstream, claro. pero son ya otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde entras en esta balanza que define un juego de culto, ¿no? Que por ahí va también tu planteamiento, ¿no? Cuando un juego de culto es de culto y cuando deja de serlo. Para mí Claro. es cuando realmente pasa esa barrera que decían en el chat, por ejemplo. Ya es conocido, le hacen películas, tiene un boom mediático importante y no, sino que sale en una que otra conversación. Ah, Celeste es juegazo. Ya, Claro. entre dos personas que conocen del mundo, no de esa manera. Entonces, a ver, chicos, leí mucho, pero si pueden repetirlo, cuéntenme para ustedes, para ver ejemplos. Ustedes pongan el nombre nada más, sus juegos de culto, para lo que ustedes consideran que es un juego de culto. Pero que ustedes digan, para mí, mi juego de culto favorito es, 2 puntos, pongan su respuesta. O si no, pongan su juego favorito de la historia, el que más les gusta, y después su juego de culto, ¿no? Para saber esas diferencias. De repente justo son lo mismo, ¿no? El de culto y el... Y el juego favorito. A ver, pero hagamos otro ejercicio, Soka. ¿Cuál es tu juego mainstream favorito y tu juego de culto que te dice, este es un juego de culto que lo conocen 2 personas? Ah, bueno. De culto tengo varios, ¿eh? Te sorprendería. Pero Pero, mira, mi juego favorito de la historia, solo porque lo sigo jugando, es obvio, ¿no? el WoW. El World of Warcraft. Es obvio, el WoW. Y mi juego, de culto, tengo varios. Pero si me tengo que quedar con uno, por lo que significó en su tiempo, el Rakion.
Juegazo. Lo nombraste el tipo pasado y tú ya no tengo. Bueno, creo que. Y un poquito Juegazo, que lo puso Nishi en los. Sí, o sea, básicamente tú elegías un personaje que podía ser mago, guerrero, herrero, etcétera, y te liberaban en un campo de batalla y te agarrabas a putazos. Y tenías diferentes combos, podías hacer llaves, esto era solamente a matar, o podías matar golems del enemigo y capturar sus golems y mamadas. Era increíble, la verdad. Bueno, en mi vida, te digo que Rakion para mí tiene que ser de culto porque en mi vida lo he jugado ahora. Para mí, mi juego, bueno, obviamente, mainstream. Zelda, 2 puntos el que te dé la gana. Y que sí, de verdad. Para mí, unos grandes. Pero lo han nombrado unos cuantos en el chat como su juego de culto favorito y para mí lo sigue siendo también. Para mí, Chrono Trigger, a pesar de que es un juego, digamos, que viene de una compañía grande, es un juego de culto. No mucha gente no lo conoce, no ha jugado. O sea, ni siquiera en su época, me explico. Ni siquiera cuando fue un momento de brillar. Logró hacerlo para mí tanto como realmente lo tuvo que haber sido. O sea, porque generó un antes y un después, sobre todo en los JRPG 2D. Muchos han intentado copiar esa receta, pero obviamente unió muchas cosas, ¿no? Y a pesar de tener el Dream Team de los videojuegos, mira, tanto así, el día de hoy no le han hecho ni una secuela, ni un remake, ni un remaster, ni, bueno, le han hecho uno que otro No hay remaster. huevos, es lo que pasa, no hay huevos. Sí. O sea, por eso también hay que reconocerle eso a GTA. Se han metido en una guerra contra ellos mismos. Total. O sea, los de Rockstar, no es que tienen que ganarle al rival, tienen que ganarse ellos mismos. Y están jodidos. Y eso es algo que no han querido hacer los de Chrono Trigger. Sí, es totalmente de acuerdo contigo. O sea, y sé que lo mencionas, porque es así. Chrono Trigger es todo lo que está bien en la vida, 100%. O sea, Chrono Trigger es un juegazo. Y es injusto y por eso me molesta y que no se le dé tu podio. Fíjate que en el top 10 mejores juegos de la historia no aparece. Chrono Trigger. Yo dije, brother, bueno, que por cierto, por lo que dice, que yo hice la lista. A mí, Zelda, Chrono Trigger. Cuidado, y no por mucho. Chrono Trigger no aparece en el top 10. Entonces, entiendo lo que es, ¿no? Pero para mí es uno de los grandes juegos de culto junto con Okami. Creo que los pusiera ahí cerquita. Okami, cuidado. Okami es juegazo. Para mí ni siquiera es de culto. Es que claro, tienes razón. Yo le digo Okami a alguien en la calle y dice, ¿qué dice este porrero? Claro. Pero le digo Mario Bros. Ah, claro, sí. Total. Te canta la tonadita. Total, claro. Es que esa es la diferencia. Justo el ejemplo que tú acabas de dar es la diferencia. Tú le dices a alguien, yo agarro o le digo a mi esposa, Okami, la tuya. Y le digo, Mario Bros. Y, sí, yo jugué Mario Bros. Y qué chévere en mi Polystation tal. Y, claro, la mítica. Ajá, la mítica, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Incluso hasta un Sonic, una cosa de esta, ¿no? Hasta un Fortnite, porque es tan gigante el fenómeno. Entonces, esa es la gran diferencia. Saludos, Rafatón, saludos, señora, dejando el like tarde, pero dejen ese like, Rafatón. Dejen su like para llegar a más personas. Gracias por estar ahí siempre, muchachos. Saludiños también a los que nos ven en diferido. Ya saben, aprovechando, hablando del diferido, dejen su comentario cuando quede la repetición en los comentarios, no ahora en vivo, sino obviamente del video, para que, coño, el que tenga más likes, lo leemos en la siguiente. Que ahora fue un Rox versus Rafa. Vamos a ver qué hay después. Tal cual. Mira, y pregunta, Dolan, ¿qué es un juego de culto? Mira, un juego de culto, yo le pregunté a la inteligencia artificial, por eso tengo todas mis notas. Justo le pregunté porque sabía porque va a entrar en ese debate, ¿no? Dice que son títulos que destacan por su creatividad, originalidad y legado. Sobre todo la parte legado creo que es importante. Muchos de ellos influyeron en la industria y se mantienen vivos gracias al cariño de sus seguidores, demostrando que el éxito comercial no siempre es sinónimo de calidad o impacto. Eso es lo que define un juego de culto. Me pareció interesante el concepto porque fíjate, son tres cosas tiene que tener: originalidad, creatividad y dejar un legado. Y creo que los que hemos mencionado tienen eso, mezclan esos elementos. Uno Okami, un Chrono Trigger, no, Raikkonen no lo conozco, pero ahí hablamos de muchos juegos. Por ejemplo, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus es un juego tan increíble, que es una desgracia que no mucha gente. Es brutal, para mí es un juegazo que hace las cosas tan bien, de una manera tan sencilla. Esto en un caballo matando gigantes tal, pero envuelve la Coloso, o sea, envuelve de una manera, las mecánicas están tan bien hechas, el mundo es un mundo que en cualquier otro juego tú dijeras, esta es un mierdón. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Estás horas en tu caballo buscando los fucking gigantes de colosos, pero
cómo matarlo, sí. cómo matarlo y tal, pero está bien hecho, es increíble. Suikoden cumple con esos checks, ha sido más fanboy, sí. Suikoden es un señor juego que tiene muchos de esos checks. No, Nietzsche cayó, padrino, mira lo que dice. No. Yo creo que Balatro va por ese camino. By the way, no jueguen Balatro, es muy... Caíste en otro vicio terrible, Nishi. Lo perdimos, Joder, joder. caíste en las cartas, asqueroso. Editando videos para comprar cartitas, terrible. Pero bueno, chicos, justamente este tema era algo que queríamos hacer porque sabemos que hemos hablado no sé ya de cuántos juegos y hemos nombrado un montón de juegos, pero justamente se traduce en esto, ¿no? Al día de hoy, ¿es posible que una nueva franquicia se posicione? Yo creo que sí. Y de hecho me gusta mucho la pregunta porque encaja con lo que ha estado, con lo que ha dicho hace un ratito Kei con respecto a Hollow y a Ori. Y además el Sea of Stars, que son auténticas joyas, pero que hay un tema con los de culto. De repente me equivoco y creo que es un factor que no lo hemos comentado o que tiene que ver con el legado. ¿Y sabes cuál es? Que tienen que envejecer bien esos juegos. Son juegos que tienen que, con el pasar del tiempo, uno decir, coño, lo he jugado, este juego salió hace 5 años, 4 años, sí es un auténtico juegazo, y lo siguen jugando y lo siguen dejando en un pedestal, vamos a decirlo así, ¿no? Ese sería, para mí, la definición de legado realmente, porque yo dudo que el legado sea que los juegos que son mainstream se copien lo que ha hecho el indie o ha hecho el juego de culto, no creo que vaya por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Y yo creo que hay juegos como, por ejemplo, y el que más de todos los que han comentado, el Sea of Stars, y por qué no el Hollow Knight también, Hollow Knight. son juegos que con el tiempo, yo creo que hay que ver cómo envejecen, pero yo apostaría que van a envejecer muy bien, la verdad. Total, o sea, como lo ha hecho, Sea of Stars va a envejecer muy bien por sus mecánicas, por su historia. Chicos, Sí. Yo sé que soy una joda. Yo creo que en los 21 capítulos del Pizza Podcast, de menos en 18, he dicho que jueguen Sea of Stars. Si son fanáticos de los JRPG, jueguen Sea of Stars. O sea, no tengo manera de decirlo lo suficiente. Es un juegazo. Pero claro, si fuese cualquier otro, es como que yo dijera, chicos, jueguen Wukong. O sea, tú no Wukong. O sea, no tengo que repetirlo. Eso también hace el tema de un juego de culto, porque es un juego pequeño, un juego, pero que está hecho con tanto cariño y se nota, o sea, se nota el cariño que le ponen a los juegos o a ese estilo de juego, pero lo que tú dices es así, ¿no? Finalmente. Ahora, yo no comparto mucho. Yo lo veo difícil que una franquicia se posicione en este año o en los próximos años. Una franquicia nueva es más difícil. Cada vez es más difícil para un juego que no tiene un nombre atrás, un estudio atrás, algo de ese estilo. Incluso para los que lo tienen, jodido. O sea, un juego nuevo de cero, rompa todo. Fíjate, el año pasado, yo no sé si va a haber un Wukong 2. ¿Tú crees que haya haber un Wukong 2? Bueno, yo creo que no, pero porque no encaja, pero también tú me dijiste una vez y tienes toda la razón del mundo, que le pueden sacar la vuelta, que ahora pasó otra cosa, que ya no es solamente la historia tal cual de la mitología china y mimimi, o sea, ahí sí te lo compro completamente, ¿no? Pero también es que creo que tendríamos que verlo muy a futuro, es una respuesta a la pregunta, es una respuesta que tiene que llegar con mucho tiempo después, y creo que eso... no lo vamos a poder saber ahora. Por ejemplo, hemos hablado de Sea of Stars, el Hollow Knight y un par más y deja de contar. Son 3, 4 juegos en estos últimos 15 años o 10 años, a diferencia de los que están ahora en la lista, porque el Shadow of the Colossus no salió ayer. Entonces, tiene que pasar mucho tiempo realmente. Y que pasen 10 años y a la lista se unan 2 o 3. Yo creo que es suficiente, ¿no? Para de contar. Y eso lo hace, como tú dices, que sea difícil, ¿no? Claro, porque la gente critica mucho, y es el doble discurso, ¿no? La gente critica mucho a Nintendo por ser una compañía continuista con su saga. O sea que te van a sacar un Zelda, que te van a sacar un Mario Kart. Pero es porque es difícil posicionar, y no es que no lo hayan intentado, pero es que cuando lo intentas lo y intentan fracasa, siempre. Claro, y no siempre le sale bien la fórmula, porque tratan de innovar con nueva franquicia y le sale de la patada. Si ya tú sabes, entonces, ¿cómo tú financias nuevos proyectos si no continúas sacando Mario, Zelda, Kirby, Donkey Kong, que son los que te pagan esto? Entonces, es una joda para las compañías arriesgarse, es que es una apuesta. ¿Sabes qué compañía sí ha llevado cada coñazo Square Enix? Yo los admiro mucho, porque esos carajos sí han intentado sacar vainas nuevas, sí lo han intentado, brother. Y de cada 20... Y no por gusto trabajan de la mano con Nintendo, pues. Claro.
Y de cada 20 le sale una bien. O sea, Octopath creo que es el último, digamos, franquicia de ellos que yo recuerdo Juegazo, lo estaba que la... jugando ¿Con espectacular. cuál empezaste? Con el 1, pues no, empezar con el 2. No. ¿Qué personaje? Ah, con la cazadora. Ya. Estaba entre la bailarina que antojaba y Eh. la cazadora. Buena historia. En el 2 te recomiendo que empieces con el preso. Ya. Qué historia tan ok. buena. Historias ¿Sí? a lo que tienen ¿Has jugado todas las historias de todos? Es que se entrelazan. Ah, ya. ¿Pero has jugado todas? No. No. No he Yo jugado quiero todas. fumarme el porrito con el 1. Pues primero. porrazo, porque voy a hacer otra historia de Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta ya. Para dedicar agarrar es al... Bueno, complejo. ya no voy a spoilear si alguien lo va a jugar. Bueno. El riesgo de Atlus con Metafor le salió súper bien. Mira, lo que dice Darnavin, 100% mira, diste en el clavo. O sea, el año pasado, fíjate el GOTY. 2 franquicias nuevas. Ojito, Wukong y Metafor. Fueron los 2 juegos que se posicionan como franquicias nuevas. Así que el año pasado fue un buen año para la franquicia nueva. Pero claro, uno viene de Atlus. Digamos, todavía más mérito para Wukong, que se lo va a posicionar viniendo de un estudio que nadie conoce, viniendo de la China, etcétera. Atlus se arriesga con Metafor, pero no demasiado, porque si has jugado los Persona y los juegos, los RPG de Atlus, este sigue una línea similar. No voy a decir igual, pero similar. Sergio, saludos hermano, ahí nos está mandando de que ya dejó su like, grande. Perfecto, gracias chicos, a todos los que están dejando su like. Agradece un montón. Y los que no, que están esperando, dejen su like, de verdad. De verdad. Todavía que es gratis, terrible. Pero bueno, chicos, creo que con eso cerramos un poco el tema. Recuerden dejar en sus comentarios cuál es su juego mainstream favorito y cuál es su juego de culto favorito. ¿Con qué están de acuerdo en la lista? Nuevamente, chicos, no me funen en los comentarios. Yo no hice las listas. Datos, no opiniones. Cuando son opiniones, digo, es mi opinión, pero eso eran datos. Datos que ustedes pueden ir y buscar igualmente. Así que cositas. Pero bueno, ¿cuál es su juego de culto favorito? ¿Creen que alguna franquicia se posicione en este año, los años venideros? ¿No?